ya nos acompaña en cabina pero no es tan fácil. Bueno, Ricardo no, Torres fácil no, Carreto, pero- coordinador de INEGI Morelos. Bienvenido, muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, siempre es un gusto escucharles. ¿Qué onda, Ricardo? Oye, ¿qué trabajo ha estado enfocado en las actividades INEGI. de INEGI este 2025? Cuéntanos. Yo le Mira, tenía terror. uno de los más importantes es difundir lo que hicimos el año pasado con los censos económicos. Tuvimos más de 126,000 informantes en todo el estado que nos contestaron los cuestionarios y ahora es tiempo de dar a conocer los resultados. Sin olvidar que este censo, los censos económicos, se iniciaron en 1930. En ese entonces, en el país y en Morelos, había condiciones muy diferentes a las que tenemos actualmente. Levantamos la información de 402 establecimientos con poco más de 1,500 personas ocupadas. No olvidemos que también entonces había una gran cantidad de haciendas y las personas se dedicaban a la producción, industrialización y comercialización de los productos. De manera que esto es lo que sucedía en 1930 con una población muy reducida, si podemos decirlo así, de 132,000 personas en Morelos y de 8,160 en Cuernavaca. ¿Esos eran los habitantes? Esos eran los habitantes en ¿En Morelos 1930? en 1930. La ciudad de Cuernavaca empezaba en el Sí, Calvario, nos hubiéramos quedado. terminaba en las huertas. Había mucho sexo de ahí para acá, las tú. huertas Esos del obispado, morelenses. las huertas del obispado, que es donde ahora es el Parque Revolución, y entre las barrancas de Amanalco y San Antón, de manera que entonces era lo que Más podíamos poblado. observar. Sí, y hay mapas y hay muchas referencias que son una maravilla de poder consultar. 1930, ¿cuántos habitantes teníamos? 152,000 en el estado ¿Y y en 100 años? 8,160 2 en millones y Morelos. pico. Ay, como conejitos. Hay De haber sabido, teníamos que 1,971,000. haber puesto algo de condones en el 1950, por ahí, cabrón. 1,971,520 a 2020 al censo de población. De hecho, este año levantamos la encuesta intercensal, que Ya, es, párenle. es un Muy ejercicio, increíble, es un ejercicio para actualizar los datos de población. Pero este censo económico, focalizando la atención, es pues, obviamente agradecer a todos estos informantes que ¿Por nos qué le dicen entregaron. censo económico? Pues son- porque es de unidades económicas. Son Por eso, censos por eso. económicos que identificamos establecimientos, unidades económicas y consorcios que, por ejemplo, tienen una clasificación muy específica. Todo lo que es agricultura, ganadería y silvicultura, lo captamos en los censos agropecuarios, los levantamos en 2022. Y en este caso nos dedicamos a la industria manufacturera de todo tipo, comercio, transporte, servicios y bueno, toda una serie de aspectos. Y ahora esto que levantamos y que agradecemos a los informantes se convierte en un instrumento muy importante porque tuvimos una realidad diferente pospandémica. Esto es muy importante. Sin embargo, hubo un crecimiento de unidades económicas. Somos 126,214 establecimientos con poco más de 519,000 personas trabajando en ellos. Y de estos, 519,000. así es. En este caso, ¿Cuál es nuestra para población económicamente activa? la Una población, cuarta. la Una población Total, pero de la... es que hay dos conceptos: las personas de 15 y más años de edad, Ajá. y de estos la no económicamente activa y la económicamente ¿Cuántos activa. están empleados? La económicamente activa es cerca de 600,000. O sea, Y- estamos con un 80% de la económicamente activa. ocupada de esta manera, Sí. pero hay que combinar, porque si vemos en el caso de los censos agropecuarios es población que se dedica a actividades complementarias para poder integrar todo esto. Juanji ahorita está como el meme de Julia Roberts con las raíces cuadradas No, arriba. estoy pensando en el partido de Juanji Tigre no- de Yautepec Juanji no contra- entiende nada, Contra pero- Zacatepec, no me enteré. A ver, chavo, aguántanos no, tantito, no me porque enteré estamos nada de lo hablando que ha cosas dicho. serias. O sea, Y me fui al partido el sábado. ocupadas no entendí nada, 15,000. Bueno, ocupadas 519,604 personas. Ok. Trabajando. Con Trabajando, salario, diríamos. no necesariamente. No, es Ah, ¿no ocupadas, es la, que es lo que... la Joder, pero es que pandemia, hay- Mándenlo la a gente dormir. está igual. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente está igual que La tú? gente o entiende más que tú. saben todo. Más que tú. No, Más pero que tú la gente también entiende. necesita que se le explique. ¿Qué es eso? 500 y pico mil personas, ¿qué hacen? que desarrollan alguna actividad y que obtienen algún ingreso, Ah, pero no necesariamente no en la es actividad formal. Eso, ¿no ves? Después de la pandemia hubo un impacto en la industria realmente, como comentaba Iván hace rato,
y ese impacto nos generó la necesidad que las personas que por pandemia se cerraron, una serie de establecimientos, tuvieron que decidir una inversión complementaria. Ahora ya lo observamos a través de los resultados de los censos económicos. Esto es muy importante porque inclusive las remuneraciones promedio anuales por persona también se modificaron. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, una ligera recuperación. En el 2018 eran 133.574 las remuneraciones promedio anual, es decir, el total de las personas que ganaban. De sueldo. De sueldos, de todo tipo. Como 9,000 pesos mensuales. Habría que hacer el análisis para precisar en la cantidad. 500 y pico mil que trabajan. En 2018, así es. Ahora en 2024, que obtuvimos datos del 2023, es de 145.097. Hubo un 1.7 de crecimiento anual. No, pero no tiene ¿Me que ver con el escuchas? salario mínimo. No, sí tiene que ver. El salario mínimo es una referencia. Sí, por eso. Pero es otro pero criterio. que Es sí, que estás pero- confundiendo no, toda la yo gente. no confundo. Ay, viejo loco, No, deja hablar a los que saben. no, es que al subir el salario mínimo, claro que refleja el incremento. ¿Tiene del impacto otro. en este ¿Cómo no? dato, Ricardo? Desde luego Ay, mira. tiene un impacto, sin que embargo, No, de, no, eso. no, es que tú del, crees que sabes del todo. ambiente general de la No acuerdo de la referencia de universidad. los salarios mínimos, como se conocen en cuanto a esa medición, la realidad de lo que obtiene remuneración la persona es diferenciada. Entonces, en Morelos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, prevalece aquellos que ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces, todo esto tiene que ver con una referencia complementaria a estos datos que es importante de conocer. 12,000 al mes. Sí. Sin embargo, por ejemplo, Morelos disminuye la aportación al valor agregado censal bruto de 2018 a 2023. En 2018 aportábamos 1%, ahora ocupamos el lugar número 23 y ya para este año ocupamos el lugar número 26 aportando 0.8%. Es ¿A decir, qué datos hace referencia? Ese sí no lo al entendí. valor agregado censal bruto, es decir, qué es? todo lo que se produce por parte de los 126,000 unidades económicas y establecimientos, y en esa medición se obtiene un ranqueo a nivel de cada uno de los Producimos estados. menos. Pero ¿será que ampliaron las unidades económicas en el resto del país o nuestras unidades económicas dejaron de Cualquiera de las dos cosas mala. Se dan las dos circunstancias. Por ejemplo, por municipio, para ir focalizando un poquito más, Cuernavaca pasó del segundo al primer lugar. ¿En qué? En este Hermano, valor ya le valor es que no te entiendo. valor agregado censal bruto Que aporta más. se eleva, es decir, lo que estaba ¿A quién comentando desbancó? a Jutepec. Ah. Y Jutepec por una serie de factores muy interesantes que hay que precisar con mayor detalle. Sin embargo, imaginemos, Cuautla, Ayala y Emiliano Zapata siguieron siendo el tercero, cuarto y quinto lugar. Sin embargo, del lugar número 11 sube al lugar número 6, Yecapixtla. Ah, caray. Mira, Entonces, llega. esto- ¿Se produjeron más asesinatos? Tiene muchas condiciones para Joder, pero o sea, ir creciendo, sí. muy Y interesante. está el agroparque y está una serie más de elementos y no todo solo la esto asesina. no necesariamente eso es le han una invertido. parte importante, pero en este No ha caso salido es con quién. todas Pero las muy clases de significativo, actividad. Del sexto al... Del once Del al 11 al sexto, Muy significativo. esto es muy importante y como se dice Hay que ahorita, traerle al alcalde. hay que amigo identificar cómo se van Esta semana que comportando, si disminuyen, aumentan y por eso la recomposición ahora es interesante. ¿Y quiénes redondean ese top 10? Nada más para Ese- tener el dato completo. Cuernavaca primero, Jutepec 2, Cuautla, Ayala, Emiliano Zapata, Yecapixtla, Temisco, Zacatepec, Jojutla y Yautepec en los 10 lugares. Ay, no le Ay, digas que guay. Yautepec está hasta el décimo, Qué raro. amigo, que iba a haber problemas. No olvidemos que Chala. ¿Qué es chala? esto es de acuerdo a la propia economía de los municipios. Claro. Esto es bien interesante Pues porque de 36 son los 10 los que... Sí, dice Zacatepec le ayuda un chorro el ingenio, de alguna manera, ¿no? sí, es lo que más aporta en cuanto a la formación bruta de capital. Claro. Nos vamos a una Y pausa y como- regresamos para redondear Acuérdate de tu pregunta, estos Juanji. datos del censo. Yo no tengo Volvemos. pregunta. Estamos conociendo datos del censo económico más reciente realizado en el país con Ricardo Torres, coordinador del INEGI en Morelos. Bienvenido de nueva cuenta. Ahondamos en los temas que le han afectado a las industrias, a las empresas, a los núcleos económicos en el estado de Morelos. Interesantes los datos que nos revelabas. Desde luego, sobre todo
todo porque son obtenidos directamente de la fuente, es decir, de estos 126,000 establecimientos, por lo tanto es una manera de poder reflejar una realidad, insisto, post-pandémica, de esfuerzo del mercado, de las personas, para poder recuperar su capacidad. ¿Cuál es la pregunta? No hay choro, aquí es directo con los que... Pasas al confesionario, Juan, sí, con sí, el entras y puedes establecer una comunión muy intensa. Nuestros compañeros, más de 500 que trabajaron, muy debidamente capacitados y con una planeación por manzana, bueno, una serie más de elementos. Siempre has hecho. Así es, conceptual y metodológico. Todo esto garantiza que lo que resulta es confiable. Real. Pero además este es el número duro de la evaluación. Yo me decía de broma, pero en serio, que cada vez que mi amigo sacaba sus datos era de terror, porque esta es nuestra evaluación real del funcionario. Al final, lo que importa es el número. Cuando estabas con Graco en el gobierno. Era secretario del Trabajo. Cargándole el portafolio. Yo le llamaba él todos los días. ¿Cuál es la pregunta que les hiciste para obtener este dato? Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentaron su negocio para poder llevar a cabo su actividad cotidiana? ¿Qué fue lo que nos respondieron? En primer lugar, inseguridad pública, 56.5. Recordar cuándo fue que se levantó esta encuesta. Levantamos en 2024 y se refirió a la actividad llevada a cabo en 2023. Okay, para atrás. De manera Con que es, así es, de hecho es parte del, por ejemplo, mañana vamos a publicar el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Y eso es muy interesante de analizar. Pero bueno, regresando. Entonces, segundo lugar, inseguridad, creció de 44.8 a 56.5. Como freno al desarrollo. Como un Saludos, problema que Guarneros. enfrentan las unidades económicas. El segundo es los altos costos en materias primas, insumos o bien mercancías. De 18.8 subió a 35.7, fue lo que más subió, y esto es muy importante porque esta recomposición de factores implica una disminución en la formación bruta de capital o bien el valor agregado censal bruto, que implica cómo es que identificas lo que gastas entre lo que obtienes y la ganancia correspondiente. Pero este puede ser un problema nacional, ¿no? Desde luego. No atribuible exclusivamente. La inseguridad sí es un tema muy local, o sea, muy de Morelos, pero este podría ser un tema más nacional, ¿no? Porque al final, pues los incrementos en los costos de materiales y de insumos es nacional, ¿no? Fíjate que algo pero que igual comentas... hay menos aquí, ¿Me dejas escuchar el que hay menos producto y es más caro. Por eso yo también estoy dando mi ¿Cuál es punto la de interpretación vista. del INEGI de este dato? Una interpretación, más bien es una descripción de la realidad. Lo que conviene, si ustedes están de acuerdo, es venir a darles un panorama que complemente esto que son los censos económicos con la encuesta nacional de seguridad urbana, que lo publicamos también recientemente, y varios otros aspectos que vale la pena desglosar con mayor detenimiento, enlazar y entonces tener una visión de la realidad multitemática que nos lleve a tener buenas pero sí observaciones. quiero aclarar eso. No, pero si se cerraron locales de venta, se encarece el producto. Algo... eso es, digo, para aquel que me llama ignorante para todo. Se llama Francisco Santillán. Servidor y amigo. Es ¿Y querido tú me puedes amigo. decir papi? Sin embargo, sí, bueno, todos son mis queridos amigos, mi querida amiga. Por algo ya te escribí algo, la vez pasada me comprometí a eso. Gracias. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ay, cabrón. Es, y para nosotros es Divabiri Hetziana. Te lo voy a mandar para poder. Y a Pepe nada. Mi cariño también. Tercer lugar de problemática lo ocupa la baja demanda de bienes y servicios. Es decir, una recomposición a partir de la pandemia, el arrinconamiento de todos que sufrimos entonces, la última semana de marzo de 2020, y eso hizo una recomposición, inclusive una manera diferente de interactuar con los factores tanto de producción, comercialización y de servicios, y todo esto tiene que ver con lo que ahora se refleja a través de estos datos. En cuarto lugar están los altos gastos en cuanto a pago de servicios, luz, agua, telefonía, renta, y en quinto lugar la competencia desleal. Pero todo eso se fue incrementando, ¿no? En los 5 rubros el desarrollo empeoró. En los 5 rubros así es, empeoró. Bravo. Por supuesto, la medición tiene que ver con algunos periodos que se pueden tener de esa manera, ¿no? Algo interesante también es cómo se utilizaron, imaginemos, sabemos que inclusive las fondas
ahora ya reciben pedidos por WhatsApp y su correspondiente, y se puede pagar vía digital. Tarjeta, te transfiero una transferencia. Entonces el uso de herramientas digitales fue algo que también está mejoró. Identificado. De 126,000 unidades, en este caso 126,000 unidades económicas, 18,771 utilizaron herramienta de tecnología digital. Son poquitas, ¿no? Poquitas todavía, ¿no? Sí, sin embargo, se puede desglosar en cuanto a buscadores, en cuanto a repositorios, esto también es interesante, las tiendas en línea, los dispositivos que pueden ser controlados a distancia, que también son una parte de herramienta de tecnología digital, procesamiento de datos masivos, servicios informáticos en la nube, sistemas de inteligencia artificial, impresión tridimensional o robótica avanzada. De manera que estas herramientas fueron utilizadas tanto por micro, pequeños y grandes establecimientos, y obviamente todo orientado hacia la actividad cotidiana que desarrollan. Pero sí parece corta la estadística local respecto a lo que han reportado después de la pandemia muchas empresas respecto a la venta de sus productos en línea, ¿no? Así es, no olvidemos que la característica de la actividad económica en nuestro estado es de más del 96% de micros y medianas, de microempresas, es decir, de 0 a 10 empleados y una serie más de características. De manera que ahí tenemos tanto a las ferreterías pequeñas, a las tortillerías, a las herrerías y a muchos otros actividades económicas que no necesariamente dependen del uso de herramientas digitales. Hay que hacer fila a las tortillas todavía. Por ejemplo, y hay algo también muy interesante, cómo se recomponen los grandes sectores de la actividad económica. En 2018 teníamos que el 49% de la actividad económica en Morelos era de la industria manufacturera, ahora disminuyó a 37.4%. Fue un impacto muy, muy importante. Sin embargo, el comercio aumenta de 28.3 a 37.3, 9 puntos porcentuales. Los servicios privados no financieros de 16.4 a 16.9, un crecimiento marginal. Y las otras actividades económicas de 6.3 a 8.4, de manera que esta es la recomposición entre los sectores. Hay un equilibrio ahora entre el industrial y el comercial. Y recordemos que estamos hablando de comercio formal. En los dos casos, aquí se incluyen comercio formal e informal, porque es lo que encontramos en el territorio que está ubicado en el inclusive además de locales y empresas formales en materia de infraestructura, también por ejemplo el puesto de periódicos o algunos lugares que están fijos en el piso, son parte de los censos económicos. Y hay algunas actividades que esto es lo que le va a interesar mucho a mi amigo Juanjo, cómo es que las actividades se modifican. Es decir, hay una actividad con más incremento de unidades económicas, que son los salones y clínicas de belleza y peluquerías. No me digas. ¿Por su botox? ¿Sí? ¿Se nota mucho? No necesariamente. ¿Me veo diferente? ¿Me veo diferente? Hay que demandar. A ver. Por el corte y por... Dame precios para ver a cuál voy. Pero bueno, aquí se incrementaron 917 unidades económicas. Con mi corte de pelo. Wow. Mira que me meto con el tuyo. Casi. Si tuviera corte, por eso, pero como no tengo, el comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería, el comercio al por menor en tiendas de abarrotes o bien en tiendas de regalos, el comercio de frutas y verduras frescas y también de carne de aves, las farmacias y mini super, entre otros. Eso fue lo que aumentó. La mayor cantidad de unidades económicas. Los dos primeros temas estéticos. Sí. Así es. Eso implica reflexionar acerca de que ese arrinconamiento, ese confinamiento que tuvimos, hubo una manera de poder entender a nuestra propia persona y poder ahora tener actividades de ese tipo. Voltear a vernos. Por una parte, pero por otra parte... Ir a carrocería de pintura. Por ejemplo, a mantenimiento y a hojalatería, ¿no? Pero también es el monto de la inversión para este tipo de actividades. Entonces, todo esto tiene que ver con una serie de factores que en este caso vale la pena invitarnos a
a poder reflexionar y cómo es que... Sí, ahora te ponen, tengo muchas conocidas que te ponen uñas y te hacen cosas en Es casa. correcto, Sí, es una alternativa. Es una alternativa. pestañas, no, en serio, las uñas, pestañas. sí. Sí, no Mucha solo el gente que hombre, se dedica a eso, por eso la lo digo. mujer. Es cierto, eso es cierto. Sí. Tienes razón. Y algo interesante también es en cuanto a mujeres y hombres, cómo participaron Mujeres en más. la actividad. Ay, ustedes ya 180 van mil. por ahí muy ¿Qué? pegadito, 180.293 mujeres del total de personas ocupadas con 47.6 y 198.052.4 de hombres. Ya ves, ¿En qué, chicharitos sí están sin embargo, trabajando. Sin embargo, las actividades más importantes en el caso de las mujeres fueron los servicios educativos. 65 de cada 100 personas dedicadas a esta Maestras, actividad por son ejemplo, mujeres, maestras, así es. sí. En Siempre el se caso dijo. de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, prácticamente 60 de cada 100 ¿Ah, sí? son mujeres. Y en el contrario, en el caso de hombres, la construcción es donde más prevalece el hombre, con 84.8. Es la mano de obra más dura, diríamos. ¿no? Sí, la más compleja Más y la que ruda. requiere, la que La requiere, ruda, así sí, es. sí, por eso. Pero de ahí también en la agricultura, 83.6. Sí, también, ¿no? En el caso de transportes, 79 de cada 100 personas. Choferes y esto. Así es, y bueno, todo esto implica esto que ahora es la nueva manera de poder entender lo que es la actividad económica en nuestro estado. ¿Con qué nos dejarías como dato más relevante para ti particularmente después de este censo en Morelos? Pero este es, hablamos, claro, este es del 2004 para atrás. 2024. Digo, 2024, 24, perdón. 2024, así Lo es. que viene. Lo que viene y que se publica mañana, Ajá. insisto, es algo más reciente porque se va a referir al primer trimestre de este año. 25. Es la primera Enero, medición febrero, que marzo. se publica en la Ese va a actividad estar económica. interesante para ver ahí cómo vamos con esto, ¿no? Así es, y se ¿Cuándo publica lo tienes? ¿Mañana? Mañana temprano, ustedes lo van a recibir. Sí, ¿no? Pero sí puedes habría... explicar porque no lo va a entender. Si se lo Yo mandas no. leído, ¿Esto no, dónde ni le va a leer. la No, gente no. puede encontrar ya estos resultados? que nos Desde acabas de compartir, luego ¿no? está en el sitio del INEGI. Todo es Nosotros abierto y damos público. talleres, así es, y no nada más los resultados, los cuestionarios, la metodología, Ajá. cómo hicimos todo esto, porque es materia de rendición de cuentas a partir de ¿Ahora transparencia. tienes más gente en la calle haciendo encuestas? O Ahorita trabajando tenemos en algo? personal en la encuesta nacional de gasto muy importante. Tenemos un grupo muy especializado de compañeras que están visitando viviendas, pero ahorita están recorriendo el territorio para levantar la encuesta intercensal en el último trimestre de este año. Es decir, tenemos No más te de... entendí. ¿Qué es eso? Tenemos entre censo de población, no olvidemos que el primer censo de población se levanta en 1895, ya hicimos una gran cantidad de censos, pero hay una medición intercensal, entre censo. En medio. Entonces, 2020, 1.971.000 morelenses, ahora 2025 con la encuesta intercensal se va a tener indicadores actualizados en 2025. Para eso vamos a visitar más de 220.000 viviendas en el estado, Mira. en los 36 A ver cuántos municipios. han parido y cuántos han muerto, ¿no? Digo, para... ¿Cuál es el resultado Ajá. del comportamiento demográfico? Eso. Es nacimientos, muertes, Eso. emigración e inmigración. también, ¿no? Y todo esto tiene que ver con aspectos relevantes y ahí vamos a visitar, insisto, 200. Qué interesante es tu chamba, Ricardo. 250, ¿En sí, serio, es una pasión, Sí. una pasión permanente. Pero aparte tienes la vocación, ¿no? No, por eso. Tú Sí, estás es gozándolo. sí, claro. De hecho, ahora que estoy publicando en el Consejo de Cronistas, estoy publicando crónicas de cada censo de población. Ah, qué maravilla. de ¿Y cuándo le escribes 1995. poemas a Viri? Eh, ¿O cómo es eso? Ya nos contará cuando lo traiga. Bueno. No, ya lo tengo, Ya, te lo ok, voy a mandar ok. porque fue el compromiso de la entrevista anterior, Por eso. pero me Yo- ruborizan. ahora luego pa' Pepe otro, ¿eh? Pero bueno, es parte de esa pasión por hacer lo que hago desde hace 40 años. Sí. Todo día es Se te ve. diferente, todo día es diferente Claro. y pues estamos con esta difusión de los censos económicos y cuando tengamos ahora que estamos también levantando el Censo Nacional del Gobierno Municipal, ya pusimos a competir, por decirlo de alguna manera, a todos las presidentas y presidentes municipales para ver quién termina primero. Cada 2 años se levanta y ahí van la competencia muy interesante, precisamente entre Yecapixtla, Cuautla, Cuernavaca, Jiotepec. Entonces, lo importante no necesariamente es quién termina primero, sino que sea la información de mejor calidad. Ya nos contarás, por supuesto, el lugar, el sitio donde nos podemos checar estos datos. Con ¿Cuál mucho gusto, es www.inegi.org.mx y ahí tienen toda la información, tutoriales, herramientas y algo muy importante.
ahora con el Econonet que comentaba Iván hace rato, se va a actualizar a través de esta información para tener datos por manzana. Que ahí está la vinculación de estos datos a la función pública. Correcto, ¿no? y el aprovechamiento de toda la información, cosa que agradecemos. Muchas gracias. Nosotros antes de despedirnos también tenemos una encuesta. La semana pasada estuvimos en Teques. Queremos lanzar a Juanji de a practicar alguno de los deportes extremos en este sitio. Está la opción del bungee, está la opción del paracaídas y está la opción de simplemente ponerlo a esquiar. ¿Qué perfil le ves? ¿Qué hacemos con Juanji la próxima vez que visitemos Teques? Ten cuidado. Un moto, es esquí. ¿Sí? Ay, fuiste muy noble con él. Claro. Ni que fuese así de fácil. Espérate a leer lo que le escribí a Viri y vas a saber. Sobre Juanji, o sea, lo incluiste en mi poema, no lo voy a aceptar así. No, es como referencia de personaje, que es un duende del bosque. Llegado en carabelas. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto. Buenos días. Gracias. 8:48, volvemos.